Ensayo, construyendo un siglo de paz. El vuelo de la creatividad. Discurso pronunciado en la Universidad de Bolonia. ¿Qué es lo más importante a la hora de entablar amistad entre las naciones y los pueblos? Un nuevo impulso de humanismo que fluya por debajo de todas nuestras actividades, que nutra el desarrollo cultural y ahonde los intercambios entre culturas sin dejar de reconocer y de aceptar las diferencias que las vuelven únicas. Entre los siglos XV y XVI, Italia actuó como epicentro del Renacimiento, una de las épocas más importantes de la humanidad en los campos del pensamiento y el arte, marcando un punto de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. En 1994, durante la 8ª visita del maestro Ikeda a este país, la Universidad de Bolonia le confirió un doctorado en reconocimiento a su esfuerzo por construir y defender la paz y alentar la mejora de la condición de vida del pueblo. Dicha casa de estudios es el centro de educación superior más antiguo de Oriente, fundada en 1088 y a su vez una de las primeras en abrir las puertas a las mujeres. Durante la ceremonia de aceptación, el maestro Ikeda pronunció un discurso titulado El vuelo de la creatividad, donde destacó la visión de Leonardo da Vinci, una de las grandes figuras del Renacimiento, enfatizando la necesidad de una perspectiva global y un humanismo profundo que abrace la diversidad para la construcción de la paz. A continuación se comparten fragmentos de la disertación que el maestro Daisaku Ikeda ofreció en la Universidad de Bolonia, Italia, el 1 de junio de 1994. Agradezco profundamente el honor de recibir el doctorado honorario de la Universidad de Bolonia, ilustre centro del saber que ostenta la más venerable tradición del mundo. En los siglos XIII y XIV, este centro académico albergó a numerosos estudiantes de toda Europa que acudieron a él atraídos por su excelente reputación y por su comunidad de académicos. Ellos construyeron una ciudad universitaria, cosmopolita e independiente. Amenazados por la invasión de Federico II, los alumnos de este recinto replicaron: «No somos juncos en una ciénaga que tuerce la más débil ráfaga de viento. Si venís aquí, lo descubriréis por vosotros mismos». Esto demuestra su nobilismo espíritu, columna vertebral de un verdadero ciudadano del mundo, tanto en aquellas épocas como en la actualidad. Un humanismo cósmico. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, proclamó una visión idealista y humanitaria que incluía a la vez los intereses nacionales e internacionales. Persuadió enfáticamente a otros líderes mundiales sobre la importancia de la seguridad global. Algunos historiadores han restado valor a las aspiraciones de Roosevelt, que representaban un humanismo de magnitud monumental, llamándolas despectivamente humanismo cósmico. A medida que consideraban estas y otras cuestiones afines, venían a mi mente con toda claridad la imagen del ilustre del Renacimiento Leonardo da Vinci. El filósofo alemán Karl Jaspers dijo: «Leonardo y Miguel Ángel marcan dos mundos entre los cuales hay poco contacto. Leonardo fue un cosmopolita, Miguel Ángel un patriota». Esta observación nos sugiere que nunca hubo una época tan necesitada de las perspectivas de Leonardo como este tiempo en que vivimos. La primera lección que creo haríamos bien en aprender de Leonardo es el dominio de la propia vida. Es un hecho bien conocido que fue hijo ilegítimo y que no se casó en toda su vida. Quizás como resultado de ello se sabe poco sobre su familia. Los vínculos que lo ligaban a la República de Florencia, su tierra natal, eran más bien débiles. Luego de acabar su periodo de formación como aprendiz en Florencia, partió sin la menor vacilación rumbo a Milán, donde empleó 17 años trabajando bajo el mecenazgo del duque del lugar, Ludovico Sforza. Cuando éste cayó del poder, Leonardo pasó una breve estadía trabajando para el poderoso duque de Romagna, César Borgia, tras lo cual se trasladó a Florencia, Roma y Milán en la medida que se lo fueron requiriendo sus proyectos e intereses. En los últimos años de su vida viajó a Francia por invitación de Francisco I y fue allí donde concluyó su vida. Leonardo no fue una persona desprovista de emociones ni de virtud, pero su vida estuvo encuadrada por la trascendencia de lo mundano y por la búsqueda concentrada, pura y directa de su vocación. Cualesquiera hayan sido sus circunstancias o caminos, Leonardo mostró siempre escaso interés por las divisiones que solía imponer lo que en su tiempo se entendía por patriotismo, lealtad, bondad, belleza o beneficio. En cambio, aspiraba a un estado de vida que le permitiese observar todas las cosas sin apegos. El pintor de la Mona Lisa y de su sonrisa misteriosa, que estudiaba hidrodinámica, fisiología botánica y el vuelo de las aves, también se interesaba ávidamente por la anatomía humana. La libertad con que trascendía todas las inquietudes y limitaciones terrenales nos permite vislumbrar la esencia de un ciudadano del mundo, auténticamente flexible. La vida de Leonardo expresa perfectamente el espíritu peculiar del Renacimiento italiano, pletórico de libertad y de vigor.
Tal vez Leonardo haya podido alcanzar dicha desenvoltura justamente porque fue maestro de su propia vida. Él mismo se ocupó de escribir: no puede haber dominio más grande ni más pequeño que el que se tiene sobre uno mismo. Para él, el dominio de la propia vida era el principio primordial del cual derivaban todos los demás. A partir de dicha maestría sobre sí mismo, podía responder libremente a cualquier realidad, mientras que todas las convenciones que dicha realidad le mostraba lealtad, bondad, belleza, le eran solo de valor secundario o aún terciario. Leonardo y la filosofía budista. Este distanciamiento de las convenciones es bastante similar a la enseñanza budista de trascender el mundo. El mundo se refiere al plano de las distinciones, de las diferencias entre beneficio y detrimento, amor y aversión, belleza y fealdad, el bien y el mal. Trascender el mundo significa liberarnos de los apegos a esta clase de distinciones. El Sutra del Loto, la enseñanza más elevada del budismo, habla de la necesidad de guiar a los seres vivos y hacer que renuncien a sus apegos. El comentario más profundo sobre esta escritura expresa: debemos interpretar la palabra renuncia en el sentido de la pertinencia con el logro de la iluminación. Ello significa que no se trata de una simple liberación de los apegos. Luego de trascenderlos, debemos examinarlos claramente, verlos tal como son y aprender a hacer un empleo correcto de ellos. Trascender el mundo, por tanto, supone la formación de una poderosa juventud interior que nos permita utilizar los apegos de manera positiva. Friedrich Nietzsche declaró que Leonardo conocía el Oriente. Esto alude, en mi opinión, a la semejanza entre el espíritu de Leonardo y la filosofía oriental. El Sutra del Loto y Leonardo son como un espejo perfectamente pulido, en la medida en que ambos pueden reflejar la realidad claramente y a la vez irradian un espíritu capaz de trascender lo mundano. La biografía de Leonardo, escrita por el autor ruso Dmitri Merezhkovsky, la saga de Leonardo da Vinci, contiene un pasaje inolvidable que demuestra este dominio de sí mismo al que yo antes me refería. De pie, en una colina con su discípulo predilecto, Francesco Melzi, Leonardo observa la batalla que transcurre a sus pies. Las fuerzas de su mecenas Forza están siendo derrotadas por el ejército francés. Todo lo que aquí ves, Francesco, fue hace tiempo el lecho de un océano que cubría una gran parte de Europa, África y Asia. Nuevamente miro las distantes volutas de humo que escupían los cañones a cada disparo. A él le parecían tan ínfimas en la distancia remota, tan tranquilas y sonrosadas bajo el resplandor del crepúsculo, cuya luz era como la de una antorcha sagrada, que le costaba creer que allí se estaba librando un combate furibundo, donde las personas se masacraban unas a otras. ¿Qué le importaba a él quién saliese vencedor? La madre patria, la política, la gloria, la guerra, la caída de reinos enteros, el surgimiento de las naciones, ¿acaso no se asemejaban en el marco eterno y sereno de la naturaleza a esa columna de humo que se desvanecía en la luz del ocaso? En esta viñeta, que muestra el desapego de Leonardo, Merezhkovsky supo captar hábilmente el humanismo de orden cósmico. La SGI se basa en las enseñanzas budistas de Nichiren. Nuestra filosofía de la revolución humana tiene una profunda consonancia con el dominio propio que adquirió Leonardo. Como expresión concreta de nuestras convicciones, llevamos a cabo muchas otras actividades en pro de la paz y de la cultura. Con esta labor aspiramos a contribuir a la sociedad, sin dejar de recalcar la importancia de la transformación interior e individual. Para resolver los problemas que hoy nos acucian, creo yo, será cada vez más importante adoptar puntos de vista semejantes a los de Leonardo, que den prioridad a lo interno, al dominio de la propia vida. No hay labor capaz de extenuarme. Leonardo soñaba que algún día las personas pudiésemos volar igual que los pájaros. Desde luego, nunca llegó a ver ese sueño hecho realidad, pero su propio espíritu se remontó hasta las alturas del vuelo creativo durante toda su existencia. Mientras pintaba La Última Cena, a veces solía entregarse al trabajo desde el alba hasta la medianoche, sin detenerse ni siquiera para comer ni beber. Luego, por 3 o 4 días, no tocaba la tela. Profundamente absorto en sus pensamientos, iba y venía por la recámara. A pesar de esta concentración sorprendente, de esta devoción absoluta al acto creativo, Leonardo finalizó relativamente pocas de sus obras. La mayoría de sus cuadros, aún laboriosamente bocetados y pensados, quedaron inconclusos.
Genio polifacético de talentos múltiples, se dedicó, además de pintar, a la escultura, la invención mecánica y la ingeniería civil. En todos los campos exhibió una increíble versatilidad y amplitud de intereses. La mayoría de su trabajo, como en el caso de la pintura, quedó bocetado en el plano de las ideas y de los proyectos, sin materializarse. Pero es interesante notar que esto nunca perturbó a Leonardo. Él no consideraba estas creaciones incompletas como fracasos o causas de frustración. Se dirigía hacia el proyecto siguiente, antes de haber completado el que tenía entre manos. Cosas que para otros podrían haber sido inconclusas, eran para él algo completo, en cierto sentido. Si esto no fuera verdad, sería muy difícil conciliar la pasión de Leonardo por lo creativo con el inmenso número de obras incompletas que dejó. Personificó un concepto complejo pero significativo. Lo acabado de lo inacabado es al mismo tiempo lo inacabado de lo acabado. Suele decirse que el espíritu renacentista se caracteriza por su visión de lo integral, más que de lo parcial. Leonardo sin duda percibió el mundo de esta manera. La creatividad de Leonardo, se trate de una pintura o de una escultura, de invención, arquitectura o ingeniería, fue un proceso en el que dio libre cauce a su talento prodigioso para incorporar el mundo de la totalidad universal al ámbito de lo particular. En otras palabras, fue el proceso de volver visible el mundo invisible. Como resultado de ello, por muy perfectas que fuesen sus creaciones magistrales, no podían eludir la suerte de quedar inacabadas, en tanto eran hechos pertenecientes al orden de lo particular. Nuestra actitud no debe ser quedarnos con conformismo en dicho plano, sino mantener el vuelo constante, avanzar en forma continua e infatigable hacia la creación siguiente. Las últimas palabras que pronunció el Buda Sakyamuni fueron: todos los fenómenos son efímeros. Perfeccionen su práctica, jamás se dejen ganar por la negligencia. La enseñanza esencial del budismo mahayana también nos exhorta así. Fortalezcan su fe día tras día y mes tras mes. Si su determinación flaquea tan solo un instante, las funciones demoníacas sacarán ventaja. Otra cita señala la verdad más profunda de la vida. Es como el caso de un espejo percudido, que una vez lustrado refulge como una joya. Una mente nublada por las ilusiones provenientes de la oscuridad fundamental de la vida es como un espejo percudido, pero una vez pulida, sin falta se convierte en un espejo impecable que refleja la naturaleza esencial de los fenómenos y el verdadero aspecto de la realidad. Partir de lo acabado en lo inacabado para llegar a lo incompleto de lo completo. La sinergia de estas dos perspectivas es el origen de la creatividad infinita que hay en la vida y del dinamismo de la existencia. La cosificación del lenguaje. Según sus propias palabras, Leonardo fue discípulo de la experiencia. Siempre buscó observar la realidad sin preconceptos, exactamente tal como era. Así pues, la función reificadora del lenguaje, que tiende a recortar la experiencia y a congelarla como algo fijo, le inspiraba sospechas y hasta hostilidad. El énfasis que ponía en la imagen visual y su escepticismo del lenguaje me recuerdan el pensamiento de Nagarjuna, el gran pensador del budismo mahayana, que vivió en el segundo o tercer siglo de esta era. En su doctrina media, Nagarjuna critica la función reificadora del lenguaje, que tiende a cosificar nuestras experiencias y a otorgar sustancia a algo que por naturaleza carece de ella. Nagarjuna declara en relación con la enseñanza del origen dependiente y el concepto de la no sustancialidad. El Buda enseñó que la naturaleza del origen dependiente no se extingue ni se genera, no es momentánea ni eterna, no es simple ni compuesta, no viene ni va, trasciende la vanidad de las palabras y es la felicidad suprema. La cualidad cosificadora del lenguaje destruye la sinergia dinámica de lo completo y lo incompleto y crea la ilusión de que un estado de estabilidad temporal es de índole eterna. Tanto Leonardo como Nagarjuna advirtieron que esta falsa estabilidad o seguridad alentaba la complacencia de buscar el camino del menor esfuerzo. Leonardo ha dejado una sucinta advertencia: la impaciencia es madre de la insensatez, que resulta especialmente significativa cuando la analizamos en este contexto. También esclarece el peligro del radicalismo que nace cuando uno confunde los ideales con la sustancia y se apresura a poner en práctica las creencias sin comprender correctamente ni una ni otra. No se me ocurre otra época de la historia tan necesitada de personas independientes y nobles como Leonardo. Todo en última instancia depende de los sujetos. ¿Cuál es el valor de una persona? ¿Qué es lo más importante a la hora de entablar amistad entre las naciones y los pueblos? Para tratar estas cuestiones hace falta un elemento esencial, un nuevo pulso de humanismo que fluya por debajo de todas nuestras actividades y acuerdos, que nutran el desarrollo cultural y ahonde los intercambios entre culturas, sin dejar de reconocer y de aceptar las diferencias que las vuelven únicas.
Para finalizar, quisiera recitar unos versos del gran Dante Alighieri. Nada temas, me dijo, cerca moras del punto ansiado, aliento más seguro y reanima tus plantas vencedoras.